Este libro conmemora el cruce de dos caminos de largo recorrido. El encuentro hace 30 años de dos inquietos creadores del mundo de la danza, Serge Jalabert y Lidia Azzopardi, dio lugar 5 años más tarde, en 1985, a la creación de su propia compañía. La combinación de Jalabert, catalán de Barcelona, y Azzopardi, nacida en Londres con raíces armenias, ha escrito las mejores páginas de la danza contemporánea. Cuando ves que puedes aguantar este tiempo, esto es gracias a que muchas personas han creído en ti durante todo este tiempo. Y esto, cuando lo ves con perspectiva, hostia, dices, caray, y no somos un país que tengamos una estructura tan potente, ¿no? Bueno, estamos hablando de 3 décadas, ¿eh? 3 décadas con muchos, porque son muchos. Últimamente, digamos, las décadas cambian, entonces todo ha cambiado. Los bailarines han cambiado, hay más, hay todo de más de todo. Es que nosotros empezamos los dos, hacíamos todas las cosas nosotros, en principio los primeros 5 años. Y cuando empieza la compañía, era una de las únicas compañías que hicimos todos primero de todo con audiciones, habíamos movido montañas y muebles, para entendernos, ¿eh? O sea, que habíamos movido mucho, ha sido 3 décadas, 2 décadas de trabajar, pero que de trabajo de construir pirámides. Han sido 30 años de crear, de perfeccionar, de colaborar con artistas de múltiples disciplinas, de ser también escuela de bailarines, de ganarse la valoración y la estima del público, y también 30 años de no desfallecer, de luchar, de sacrificarse. Si tienes respeto con quien trabajas y realmente crees que esta persona tiene el mismo ético de trabajo o de creación que tú, entonces puedes llegar a una armonía. Somos parecidos en este sentido. Hay un grande ético de trabajo, de perfección. En mi caso es casi obsesivo, o sea que... Las cosas han cambiado bastante en estos 30 años. Son muchas cosas que han cambiado. Antes no había ninguna institución que tuviera un departamento que contemplara la danza, no había ningún periódico que tuviera un crítico de danza, prácticamente, había poquísimos. Querías declarar una coreografía y la tenías que escribir. O sea, yo hoy he buscado, por ejemplo, el escrito de Belmonte, que ya es curioso, ¿no?, que tengas que escribir una coreografía, porque aún no se podía hacer, por ejemplo, con otros métodos. Es decir, hay muchas cosas, sí, las cosas y sobre todo la conciencia en el público. También nos faltan muchas, ¿no? Sí. También nos faltan muchas, pero claro, bueno, todo va progresivamente, ¿no? Y nosotros hemos cambiado también, ¿no? Claro, porque es que es normal, está bien. Yo he aprendido muchas cosas durante estos años. El trabajo llevado a cabo en esta larga andadura de Jalabert y Azzopardi les ha merecido ser un referente indiscutible en el panorama internacional, en este terreno tan rico y tan difícil al mismo tiempo que es la danza. Es un mundo muy difícil de lidiar. Sí, como mi nombre es Lidia, te puedo prometer que es difícil de lidiar, pero tienes que ser siempre creativo con tu mente mercurial. Tienes que intentar ser positivo, que de vez en cuando es difícil, cuando hay mucho estrés. Tienes que tener perspectiva, tienes que tener pensamiento lateral, vista lateral, y tienes que decirte esto a ti mismo cada día.
La figura del torero Juan Belmonte inspiró en 1988 una de las piezas más recordadas de Jalabert y Azzopardi, una coreografía enérgica y clara que han recuperado ahora para celebrar sus 30 años de carrera juntos y que ejemplifica muy bien la relación que en su trayectoria han tenido con artistas de diferentes ámbitos. La escenografía y el vestuario del artista Frederic Amat y la música de Carles Santos tampoco han envejecido. Belmonte, a mí me gusta decir que es una abstracción en términos coreográficos, plásticos y musicales del mundo de los toros, que utiliza la mítica figura de Juan Belmonte como forma o como fuerza de inspiración. Para mí es una obra sobre todo de la relación, sobre la relación entre el instinto y la razón, la vida y la muerte. A mí me gusta decir, y en mi caso pienso que es muy apropiado, que si uno es capaz de encontrar el toro, el instinto que llevas dentro y lidiar con él, el movimiento no se hace danza. 30 años de pasión y dedicación en los que han encontrado el equilibrio para seguir trabajando y seguir ofreciendo trabajos cada vez más afinados. De 30 años de haber tenido esta compañía, hay días que yo creo que estoy mala de cabeza. Yo creo que durar esto... Y desde luego otros 30 años no me apetece, pero de los uvas y la cosecha que me han venido cayendo algunas veces encima de la cabeza, es fantástico. Ahora me gustaría seguir lo que podemos y va a haber que hacer cambios, cómo va la agua, es como un río que sigue y fluye y las cosas que vienen lo coges y lo transformas. Así me gustaría ver. Por ejemplo, decía Belmonte a alguien que le preguntaba qué había que hacer para ser torero, que le decía, olvídate de que tienes cuerpo, ¿no? Es un poco distinto, ¿no? Pero hay que ser muy consciente del cuerpo, pero también hay que poder tener distancia, y esto para mí es tener un tipo de técnica. Hay que querer bailar a una cierta edad, porque has de desarrollar una técnica, no puedes bailar igual. Pero yo ahora puedo bailar usando el espacio y no la fuerza, puedo bailar usando la mente y no solo el cuerpo. Entonces tú puedes lograr algo que se parece mucho, pero sin ir al límite del tendón, que yo digo. Entonces si no tienes esta técnica tampoco aguantas, ¿no? Pero tampoco que también aguantas. Porque tenemos más confianza en nosotros mismos, es que también nosotros mismos como gente durante el año hemos tenido más confianza, tú mismo. Pero yo creo mucho en la artesanía, creo mucho, el arte tiene algo de artesanía, de sabiduría, no solo es fuerza y juventud, se necesita todo. La fuerza para descubrir y la juventud para equivocarte, pero después se necesita el aprendizaje para poderlo ligar, ¿no? Exacto.